Os voy a desvelar la técnica para imprimir el filamento flexible que tengas, el que sea. Te voy a decir los parámetros que necesitas para imprimir de forma rápida. ¿Qué marca comprar? La pregunta sería ¿qué grado de flexibilidad comprar? Cuanto más flexible, más difícil de imprimir. Yo te recomiendo uno no demasiado flexible, ya que jugando con espesores de pared y cantidad de relleno puedes hacer más o menos flexible tus piezas. Por ejemplo, este tiene una pared y 12% de relleno. Este otro tiene un 12% de relleno, pero hemos puesto 3 paredes. Y por último este tiene las 3 paredes, pero un 30% de relleno. Esto es ya muchísimo más duro. Con esto vamos a variar bastante nuestra flexibilidad. En este vídeo no voy a comparar marcas. Si necesitas pedírmelo, yo os hago un vídeo de ellos que saldría por aquí arriba. Yo voy a usar uno de flexibilidad SORE A93 para que os sirva de referencia. Parámetros de impresión importantes: temperatura, velocidades y retracción. Vamos a Cura y te lo explico. Puedes usar cualquier otro laminador, también te vale. Vamos a ajustar los parámetros específicamente para los que tú tienes, es decir, que la máquina que usas y el filamento que compres. Por eso lo mejor es crear un nuevo perfil especificando todo esto. Vamos a perfil, administrar perfiles, duplicáis uno que tengáis, flexible sobre A93 en mi caso. Le tenéis que activar. Empezamos por temperatura. Tienes que ver las especificaciones del fabricante y te vas a dar cuenta de que el rango de temperaturas para este tipo de material no es muy grande. Después de hacer pruebas, veo que reduciendo la temperatura no eliminamos completamente los hilos, el stringing. Por tanto, la mejor opción es poner un valor muy próximo al máximo que recomienda el fabricante. Con esto, el filamento fluye mejor y podemos alcanzar velocidades más altas. En mi caso, el fabricante nos recomienda 240 grados, voy a poner 235. Ahora pasamos a la temperatura de la cama. El flexible se adhiere bien a la cama y hay gente que deja la temperatura de la cama a 0. Yo prefiero calentarla para mayor adherencia, sobre todo en invierno o con piezas con poca base. Por cierto, si usas fleje con PEI, ten cuidado. Hay gente que no ha podido despegar filamento flexible del PEI y se lo ha cargado. Un truco para esto es darlo la vuelta. La cara posterior del fleje viene con una superficie lisa. Esta no tiene tanta adherencia y se usa para el filamento flexible. Otro parámetro importante, las retracciones. Para esto hay que tener mucho cuidado. Aquí tienes que reducirlo tanto como puedas. Es más, te diría que las desactivaras, ya que esto puede producir atascos, te dejará de imprimir. Te recomiendo que empieces sin ellas. Más adelante, cuando tengas más experiencia y solo si ves que tu pieza va a tener hilos, puedes poner un poquito. Yo en Artillery, para que os hagáis una idea, he conseguido poner 2,5 milímetros y no se atasca en un filamento como el que os comento. Si tu pieza no tiene salientes, no tengas dudas, quítalas. Un truco para dejar las piezas perfectas es activar el modo peinada en la opción todo. Esto hace que todos los desplazamientos se realicen dentro del contorno de la pieza, evitando crear hilos. Tampoco imprimas varias piezas a la vez, vas a crear más hilos entre unas y otras. ¿Veis? Estas líneas azules son movimientos entre piezas que si ponemos de una en una, pues evitamos que nos dejen aquí todos estos hilos. Además, tienes un aliado,
Una decapadora puede eliminar los hilos de estas impresiones flexibles fácilmente. Incluso una llama de un soplete o un mechero si eres cuidadoso. También te puede valer unas tenazas o cúter. Un aspecto importante es el tipo de extrusor que tienes. Es mucho más fácil con extrusor directo. Con tipo Bowden es mucho más difícil. Probar y me contáis qué tal os va. Empujar el filamento desde tan lejos, siendo flexible, hace que todo sea más difícil. Es importante regular la presión del extrusor. En la artillería tienes una ruleta aquí. No la aprietes demasiado para evitar estrangular el filamento, pero fíjate que tampoco esté flojo y esto haga que patine y no pueda extruir. Para este tipo de extrusor tenéis que poner modificadores para evitar tanta distancia desde la entrada al nuzle con el empuje, los engranajes de empuje. Por ejemplo, con esta pieza. Esta la colocamos aquí. Y ya podemos imprimir flexible perfectamente. Ahora viene lo más importante, la velocidad. Como cada uno tenéis una impresora y un filamento distinto, no puedo daros un valor que funcione a todos. Pero sí voy a dar un método que se me ha ocurrido y he llamado torre de velocidad. Es el mismo concepto que la torre de temperatura, pero aplicado a la velocidad, ya que es el valor más importante en estos filamentos flexibles. Con esto puedes calcular los valores de velocidad más altos que puedes alcanzar para imprimir específicamente con tu impresora y concretamente con tu filamento flexible. Despliega todos estos parámetros. Si no lo tienes, das aquí al engranaje y vas poniendo todos estos que tengo yo. Para este filamento tienes que imprimir muy despacio. ¿Qué pasa? Que si dejo aquí 20 milímetros por segundo, automáticamente el resto de valores se calculan. El relleno sí es 20, pero el resto cambia. Este, por ejemplo, se reduce a la mitad. Esto es un problema, ya que al tener que poner la velocidad tan baja, hay mucha diferencia entre unos y otros. Para realizar la prueba de velocidad, vamos a introducir estos valores. 10 en velocidad de impresión. En velocidad de relleno ya se va a poner automáticamente igual 10. En velocidad de pared 6,5 y se va a poner la velocidad exterior. Y en la velocidad interior 8. En la velocidad superior e inferior 8. La desplazamiento la vamos a poner a 50, pero luego recuerda ponerla a la velocidad que tenías. En mi caso 150. Y luego, por último, en la velocidad de la capa inicial pon 8. Ahora mete los dos STL que te dejo en la descripción. Primero mete la L. Este se colocará en el centro y ahora el segundo STL le posicionamos a 0,6 de X y 0,6 de Y. Para que nos quede tal cual. Segmentamos y ahora vamos a cambiar este último teniéndole seleccionado los parámetros particularmente de ese STL. Dais aquí, ajustes por modelo y ahora, teniendo seleccionado este, dais seleccionar ajustes y tenéis que desplegar grosor de pared, grosor de superior e inferior, grosor inferior y ahora bajamos un poquito más y relleno, tanto densidad como distancia. Cerramos. ¿Y qué vamos a poner aquí? Vamos a poner grosor de pared 0, en recuento de pared 0, en grosor inferior y superior 0
Vamos a poner todo 0 menos el relleno. El relleno le vamos a dejar en 12. Ahora segmentamos y ¿qué va a pasar? Que tenemos solamente el relleno. La L que teníamos al principio va a quedar con paredes. Vamos a quitar también esta adherencia. Ahora, con todos estos parámetros que habéis puesto, guardarlo en vuestro USB. Y con esto ya nos vamos a la impresora. En la impresora, con estos valores, va a imprimir muy lenta. Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar la velocidad desde la pantalla. De tal manera que vamos a averiguar la velocidad máxima que llega a nuestra impresora para imprimir flexible. En primer lugar, tienes que subir la temperatura. Te aseguras de que empujando a mano el filamento sale perfectamente con la temperatura que has puesto, tal que así. Ahora desde la pantalla asegúrate que extruye ella sola. Extruder in. Aquí tienes que estar atento a que el filamento no patina. Sale perfectamente, si no tienes que regular la ruleta que os he dicho. Empezamos. Bueno, pues voy a empezar a imprimir. Esto, como es una pieza tan pequeña, vamos a poner el lado del PEI, el eje magnético. Vamos a ver cómo va empezando a imprimir. ¿Cómo cambiamos la velocidad en las artillery? Pues bueno, vamos a la pantalla y en opciones, more, velocidad, y vamos añadiendo. En la primera capa tienes que ir viendo cómo va empezando y enseguida súbelo hasta 150. Ahí está. En pantallas de este tipo, como es el caso de la Ender 3, simplemente con girar el dial en la pantalla principal subimos la velocidad de nuestra impresora. En el STL te dejo unas marcas para que vayas cambiando la velocidad en cada marca. Apúntatelo en un papel para que no te confundas. Vamos a ver cómo va. Si aprecias, ya va a terminar la primera marca. Entonces ahora subimos hasta 200. Y volvemos a ver cómo va. Ya está empezando la tercera.
Así que lo subimos a 240. Si os deja de imprimir, si no echa material, ahí está tu límite. Mientras tanto, te tienes que ir fijando en la parte del relleno. Aquí. No sé si se aprecia. Aquí. Tenemos que ver que eso nos lo vaya dejando uniforme. Ya va pasando, vamos a saltar a 270. Parece que todo va bien. El relleno le va haciendo bien. Fijaros bien. Sigue saliendo material y el relleno le está haciendo bien. Ya ha saltado a otro escalón. Pues vamos a subir ahora hasta 300. Está saltando a otro escalón. Vamos a subir hasta 330. Bueno, no sé si apreciáis, pero ya la parte del relleno me está dejando zonas abiertas. Ahí tengo alguna zona ya abierta. Ahora lo analizaremos más de cerca. Entonces ya me tendría que quedar con el valor justamente anterior. En mi caso son 300. Ya he saltado la escala, vamos a poner 360. Yo creo que incluso ya se ve. ¿Veis cómo está dejando ya zonas mal? Eso es lo que queremos conseguir ver. Hasta dónde puede llegar nuestra impresora a cierta velocidad. Bueno, si ya veis que es suficiente, podéis parar incluso la impresión. Bueno, vamos a verlo más de cerca y lo analizamos. ¿Veis cómo toda esa zona y esta de aquí ya va dejando sin material? Bueno, pues si os fijáis, es la altura justo después de 300 en mi caso. Esto quiere decir que con ese valor vamos a ir a cura y vamos a ajustar a la velocidad máxima que podemos imprimir. Vosotros será 300 o la que queráis, o la que tengáis. Vamos a cura y te lo explico. Ahora en cura, aplica este valor a los parámetros de velocidad. En mi caso, lo he subido a 300, pues lo voy a multiplicar por 3. A ti si te da 250, pues por 2,5. En mi caso, multiplico 10 por el valor, por 3, pues ponemos 30.
y automáticamente ya el relleno se autocompleta. Velocidad de pared. Estaba en 6,5 por 3, 19,5. Bueno, pues vamos a redondear a 20. La velocidad exterior ya se autocompleta. La velocidad interior. 8 por 3, 24. Vamos a redondear a 25. La velocidad superior e inferior también es 8, pues vamos a poner 25. La velocidad de desplazamiento, como habíamos dicho, hay que guardar el valor que tenía por defecto, 150. Esto es importante porque si va a la velocidad máxima, los giros que deje van a ser mucho menores. Y en la capa inicial, igual. 8 por 3, 24, pues igual, redondeamos a 25. Y con esto pues ya tenemos los parámetros para imprimir en flexible que tú necesitas, el valor máximo, la velocidad máxima que puedes alcanzar. Muy importante, todos estos valores. Ahora, muy importante que actualices el perfil con estos ajustes que acabamos de hacer. Y ya tienes para cualquier momento utilizar flexible o alternar con PLA. Mola, ¿eh? Seguro que ya estás pensando en qué pieza imprimir. Si no se te ocurre nada, nos vemos en los siguientes vídeos.